Imagínense por un momento una biblioteca inmersa en la penumbra. Solo hay una vela temblorosa, iluminando el rasgueo urgente de una pluma sobre un pergamino amarillento. Estamos en el año 1764, y lo que se está escribiendo en ese papel no es un texto cualquiera, es una obra que está a punto de arrastrar al sistema legal del mundo entero fuera del oscuro abismo de la Edad Media. Hoy vamos a hacer un recorrido por un documento absolutamente monumental, el Tratado de los Delitos y de las Penas. Este texto fue un antes y un después, un verdadero parteaguas que transformó por completo nuestra idea de lo que es la justicia y de cómo, como sociedad, debemos equilibrar la razón humana y el castigo. Así que acompáñenme a explorar este pedazo de historia. Ahora bien, para entender de verdad por qué esto fue una revolución tan inmensa, tenemos que ver el desastre en el que estábamos metidos. El propio tratado describe las leyes de su época con una frase que es un golpe sobre la mesa. Las llama las heces de los siglos más bárbaros. Suena durísimo, ¿verdad? Pero es que era una descripción milimétricamente exacta. La realidad de la justicia en pleno siglo XVIII era francamente una pesadilla de mazmorras húmedas, cadenas de hierro oxidado y balanzas que de justas no tenían nada. El sistema no estaba ahí para buscar la verdad, operaba bajo una crueldad totalmente arbitraria, construida sobre tradiciones déspotas y supersticiones viejísimas. Sección 1. Un mundo entre sombras, la tiranía y el caos de la justicia antigua. Para que se den una idea de ese caos, la justicia de entonces era tan tiránica que la equidad real simplemente no cabía. Las decisiones sobre quién vivía o moría dependían del puro capricho y del terror. El texto nos plantea un contraste que lo dice todo. Por un lado, teníamos el pan de cada día, las acusaciones secretas. Esto era literalmente el escudo perfecto de la tiranía. Generaba una sociedad paranoica, de doble cara, donde tu vecino podía ser un delator y tú ni enterado. Destruía por completo el tejido y la confianza social. Y frente a eso, el tratado propone algo que hoy nos parece lo más normal del mundo, pero que en ese momento fue una locura: los juicios públicos. La idea es que la luz pública funciona como un freno a nuestras pasiones, forzando a que la verdad se exponga ante los ojos de todos, quitando ese velo de misterio donde, ya sabemos, siempre florece la crueldad. Pasemos a la sección 2. El pacto social y el verdadero origen de las penas. Entonces, ¿cómo se arregla un sistema que está tan roto desde sus cimientos? Pues, regresando al principio de todo, al origen de la civilización. Imagínense a la humanidad primitiva, viviendo en un caos y una guerra de todos contra todos. Para poder escapar de esa pesadilla, las personas decidieron unirse en sociedad, y para eso, cada quien tuvo que sacrificar una pequeñísima porción de su libertad individual a cambio de tener seguridad. Y aquí es donde llegamos al punto clave: el derecho de castigar. No es un mandato caído del cielo, no es un cheque en blanco para torturar, es única y estrictamente la necesidad de defender ese depósito de libertad pública contra los que intentan usurparlo. El tratado marca una línea roja aquí. Cualquier castigo que vaya más allá de lo necesario para mantener unida a la sociedad es tiranía. Punto. Así de simple. Sección 3. La oscuridad de la ley. El peligro de la interpretación. Ese peligro mortal se escondía en la mismísima estructura del sistema. Imagínense enfrentarse a códigos legales gigantes que se contradecían todo el tiempo y que, para colmo, estaban escritos en latín. O sea, el ciudadano de a pie no entendía absolutamente nada. Esta oscuridad hermética dejaba a la gente completamente a merced de los magistrados. La justicia era un monopolio. Y para romper ese monopolio surge una palabra fundamental: legalidad. El argumento es contundente. Solo las leyes que son claras, que están escritas y que la multitud puede entender, pueden dictar las reglas del juego. La autoridad de poner castigos la tiene el legislador, porque representa a todos nosotros, y jamás debería recaer en el humor o la voluntad cambiante de un juez. Y justamente para evitar que nuestra vida o nuestra libertad dependan de lo que opine un juez ese día, se propone algo que suena casi a matemáticas, un silogismo perfecto. Son 3 pasos fríos y calculados. Primero, la premisa mayor, la ley general y objetiva. Segundo, la premisa menor, analizar de forma súper rigurosa si lo que hizo la persona va de acuerdo o no con esa ley. Y tercero, la consecuencia ineludible, la libertad o la pena. Es un mecanismo increíble porque está diseñado sin dejar ni un solo milímetro de espacio para la pasión, el prejuicio o esa peligrosa interpretación arbitraria. Lo que nos lleva a la sección 4. El fin de la tortura, la luz de la razón en la celda.
Y es justo aquí donde entra en escena nuestro protagonista, Cesare Beccaria. Este noble milanés fue el filósofo que se atrevió a meterle lógica pura a un sistema que vivía de los calabozos y las confesiones forzadas. Pero ¿saben qué es lo más fascinante de él? Que no atacó los horrores de su época desde el sentimentalismo o dando sermones morales, no. Él los hizo pedazos usando la razón pura y dura. Demostró que todo lo que hacían no solo era cruel, sino que era inútil y hasta contraproducente para mantener segura a una nación. Beccaria le lanzó a Europa una pregunta que sacudió los cimientos del continente. ¿Es la tortura el crisol de la verdad? Es decir, ¿realmente creemos que someter a un ser humano a un dolor físico insoportable, al punto de la agonía, es la mejor manera de descubrir la verdad sobre un crimen? Es una pregunta tan obvia, pero que nadie se atrevía a hacer en voz alta. El argumento que usa para destruir la tortura es brillante porque es puramente lógico. Él nos dice, a ver, el dolor solo mide una cosa. ¿Cuánto dolor físico puede aguantar tu cuerpo? Nada más. Y el resultado de esto es una locura total. Tienes al criminal robusto, el tipo fuerte que cometió el delito pero que aguanta el castigo. Él no confiesa y sale libre. Y del otro lado tienes al inocente débil, que no tiene la fuerza física, no soporta la tortura y termina confesando cosas que jamás hizo solo para que se detengan. ¿Y adivinen qué? Lo condenan a muerte. La tortura no sirve para encontrar la verdad. Simplemente es un sistema que premia al fuerte y castiga al débil. Es absurdo. Sección 5. Proporcionalidad y humanidad. La balanza matemática del delito. Cuando quitamos toda esa superstición de en medio, el enfoque cambia por completo. Los delitos ya no se miden tratando de adivinar qué intenciones ocultas tenía alguien en su corazón, ni pensando en pecados divinos. Se miden por algo muy terrenal, el daño real que se le hizo a la sociedad. Y aquí entra un concepto fundamental, la proporcionalidad. Esto significa que el castigo tiene que ser un contrapeso exacto, calibrado al milímetro respecto al crimen. Porque si aplicamos castigos desmesurados por delitos menores, perdemos la razón por completo, y la ley misma se vuelve el tirano. Lo genial de Beccaria es que aterrizó toda esta filosofía en el mundo real. Analizó, por ejemplo, los duelos, y dijo, esto no tiene nada que ver con el honor caballeresco. Esto pasa porque las leyes son tan malas que la gente toma la justicia por su mano. Miró los robos sin violencia y se dio cuenta de que, casi siempre, el motor detrás de eso era la miseria absoluta. Matar a alguien por robar pan era un fallo lógico brutal. Y sobre todo, exigió algo innegociable, la igualdad absoluta ante la ley. Porque un crimen daña a la sociedad exactamente igual si el que lo comete viste harapos de la calle o sedas de la nobleza. Humanidad. Humanidad de Beccaria inyectó esta luz directamente en el frío código legal, y lo dijo con una firmeza que todavía resuena. El propósito de castigar no es la venganza, no es hacer sufrir a un ser humano porque sí, ni intentar deshacer un crimen que ya ocurrió, porque seamos honestos, los gritos de dolor no viajan en el tiempo para borrar el daño. El único y verdadero propósito de la pena es impedir físicamente que esa persona vuelva a causar daño y al mismo tiempo disuadir al resto de nosotros de cometer el mismo error. ¿Y cómo se logra esa disuasión? Con algo psicológico muy potente que él llamó la prontitud de la pena, es decir, justicia rápida. Y da 3 razones clave para esto. Primero, te evitas la crueldad de tener a alguien pudriéndose en prisión bajo la incertidumbre de no saber qué va a pasar. Segundo, creas un vínculo mental fuertísimo en la sociedad. Si el castigo sigue inmediatamente al crimen, la gente lo asocia mucho mejor. Y tercero, garantizas que no le vas a quitar la libertad a nadie más tiempo del estrictamente necesario antes de que haya una sentencia firme. Sección 6. El legado iluminado. La justicia en la luz del sol. Y así las pesadas y oxidadas cadenas del absolutismo empiezan a romperse para darle paso a los derechos ciudadanos. Hay una frase en particular que captura toda esta transformación histórica. Ningún hombre puede ser llamado reo antes de la sentencia del juez. Fíjense en eso. Ese es el pilar maestro sobre el que hemos construido los derechos humanos modernos, la presunción de inocencia. Las ideas que nacieron de esa lógica brillante en 1764 se volvieron la brújula que guió las reformas en Europa y eventualmente en todo el mundo, sacándonos a todos de ese oscurantismo legal. Pero por supuesto, la historia del progreso humano nunca se detiene.
¿verdad? Si el atrevernos a aplicar la lógica logró abolir esas sombras tan densas en 1764, la pregunta que nos queda hoy es inmensa. ¿Qué cadenas invisibles en nuestra justicia moderna, qué sesgos o prácticas cuestionables que hoy damos por sentadas, están esperando todavía ser desmanteladas por la implacable luz de la razón? Es una reflexión bastante profunda que debemos llevarnos mientras seguimos buscando construir una sociedad más justa. Hasta la próxima, y sigamos cuestionando e iluminando siempre nuestro conocimiento.